factores de dinámica poblacional y geoecológicos asociados a enfermedades reproductivas de los bovinos del Uruguay. Quien va a estar a cargo de ella, el doctor Federico Fernández, es egresado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República como doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria. Tiene un diploma de especialización en Economía de la Salud, posgrado en Economía de la Salud por el CLAE y magíster en Salud Animal por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Ex director de la División Sanidad Animal, Dirección General de Servicios Ganaderos, desde marzo de 2009 a febrero de 2017, asesor técnico de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Adelante, Federico. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a hacer una especie de resumen de los hallazgos preliminares que hemos tenido en un proyecto de investigación multiinstitucional. Allí en la placa están los organismos que participaron: la Facultad Veterinaria, el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, el INEA, la ANI, la Universidad de Minnesota y el INTA. Como decíamos, son varias instituciones que han trabajado en estos años y esos son los colaboradores, los participantes del proyecto. Este proyecto de investigación tuvo varios objetivos primarios, entre ellos lo que están mostrados en la placa, pero lo que vamos a hacer hoy, vamos a conversar hoy es de la seroprevalencia, de los principales agentes infecciosos que afectan la eficiencia reproductiva de los bovinos, sobre todo leptospira, brucela, neospora y las virales IBR y BBD. Obviamente que son más, los objetivos son más amplios, pero vamos a hacer una presentación resumida de los hallazgos preliminares de estas enfermedades. Para ello se realizó un diseño, un muestreo que se hizo en 2 etapas. Primero sorteamos establecimientos y después animales dentro de establecimientos en diferentes sistemas productivos, básicamente en tambos, en lecherías y en ganadería tradicional. Y se desarrolló durante 5 meses, desde agosto a diciembre de 2015, y el total de establecimientos muestreados son 521, con esa distribución geográfica que es bastante abarcativa, y creo que los datos que se obtienen son bien representativos de la población a nivel nacional. Como decíamos, después de sorteados los establecimientos, se elegían hasta 60 vacas de cría, y con ello teníamos una potencia suficiente como para poder detectar las prevalencias con esos márgenes de error, con esa confianza del 95%. Allí están los estratos en los cuales dividimos los establecimientos. Para ganadería, de 1 a 200, de 201 a 800 y más de 800 animales en total. Y para lechería, predios de 1 a 50, de 51 a 250 y más de 250. Allí están los 12 millones de animales que había en ese momento, en el momento del sorteo, con la categoría de terneros y vacas, luego 43.000 predios, y para cada estrato la cantidad de muestras, la cantidad de establecimientos que fueron sorteados. El total fue 650, de los cuales 624 fueron los realmente muestreados, con esos números totales en los diferentes estratos y diferentes tipos de explotación. Ahora lo que vamos a hablar es, para cada una de esas enfermedades, algunos datos referidos a las prevalencias. Las prevalencias a nivel individual, o sea, del animal, y a nivel del predio, del establecimiento, a nivel de lechería y a nivel de ganadería, y después tratar de compararlos con un estudio anterior que fue citado ya varias veces en el día de hoy, que es el de Repiso del 2005, de manera de ver cómo
si hubo cambios y cómo fueron. Y después vamos a tratar de sacar algunas conclusiones de estos hallazgos. Entonces, empezando por la lechería, lo que mostramos en pantalla es la seroprevalencia a nivel individual, o sea, a nivel de los animales. La media fue de 18,35. Allí está el error, intervalo de confianza y cuáles fueron los números para diferentes estratos. En este caso, las diferencias no fueron significativas entre los estratos. Allí están los datos. Esto creo que va a quedar en la presentación para que después se pueda dar con más detenimiento, pero haciendo una rápida lectura, podemos ver cómo se distribuyen los establecimientos de acuerdo a su prevalencia. En el caso de los predios, en el 83% de los establecimientos, fue el 83% de establecimientos los de que mostraron la seroprevalencia predial. Allí está, según el estrato, cuál fue la seroprevalencia dentro de esos establecimientos. Para el caso de la ganadería de carne, también tenemos lo mismo, la seroprevalencia a nivel individual, a nivel animal, que fue 23,53%, y ahí también la diferencia entre los estratos, que tampoco es significativa. Para el caso de los predios, de los establecimientos, la media fue 69,13 con esa misma distribución. O sea que, para presentar en la placa en forma resumida, tenemos para el caso de Leptospira los diferentes serobares que se encontraron: Pomona, la Ayo bovis, la Ayo paginto y la Wolfi fueron las más importantes con esas tasas de seroprevalencia. Y como un resumen de esos hallazgos, podemos ver a nivel de lechería y a nivel de carne, la prevalencia que hablamos hoy a nivel individual y a nivel predial. Estos son antecedentes, creo que algunos ya se refirieron hoy acá. Para ganadería de carne, la seroprevalencia encontrada hace ya años era de 38,5 a nivel poblacional y 71 a nivel predial. Y para el caso de la ganadería de leche, la seroprevalencia fue de 21% y a nivel de rodeo 57%. Y otro antecedente también son los trabajos de Alejandra Suárez y Busquiazo de Pasteur, donde se identificaron y hicieron aislamientos autóctonos por primera vez en el país de la cepa que aparece en pantalla. Y como manera de conclusión, para la discusión de estos hallazgos para el caso específico de Leptospira, podemos decir que para la lechería la seroprevalencia sufrió un leve descenso, si comparamos con los datos anteriores, de un 21 a un 18%, pero la diferencia más significativa estuvo a nivel predial, con un incremento de un 57% que había antes, a un 83% que se encontró en este estudio. Para la ganadería, para la carne, la seroprevalencia individual y predial sufrió un descenso comparado con los datos anteriores de 38 a 23% y de 71 a 69%. Eso de manera de tener una comparación cómo evolucionó en los últimos años la presencia de esta gente. Respecto a la vacunación, que fue otro de los datos relevados en la encuesta, se le preguntaba al productor una cantidad de datos, algunos vamos a mostrar más adelante, pero específicamente en lo referido a la vacunación, se le preguntaba si vacunaba y en qué ocasiones, y lo que se vio es que hay un aumento de 300 ganaderos que incorporaron esta práctica, pasando de un 4 a un 18%, mientras que en lechería, los tambos, se mantiene alrededor de la mitad, los 50% de los predios vacunaban o decían vacunar. La leptospirosis, entonces, en Uruguay se puede decir que es una enfermedad endémica y muy ampliamente difundida, que los serobares más reaccionantes fueron los Pomona, Wolf y Ayo, y que los serogrupos reaccionantes a nivel serológico coinciden con los aislados a nivel de focos. Los serogrupos nuevos no parecieron ser endémicos, en el caso de la Leptospira noguchi, aunque requiere, obviamente, algún estudio epidemiológico posterior. Ahora, en cuanto a neosporosis, que ya fue tratado en el día de hoy, este estudio reveló a nivel de lechería una prevalencia individual de 22%, allí están los datos para diferentes estratos. La prevalencia individual dentro de los rodeos es la que mostramos, donde
digamos que son pocos los establecimientos que tienen una seroprevalencia baja, y más o menos después hay 3/3 bastante parecidos con seroprevalencias dentro de rodeos de 10 a 20, de 20 a 30 y de más del 30%. En el caso de la seroprevalencia predial en los tambos fue el 96%, o sea que casi todos. No hubo diferencias entre los diferentes estratos de acuerdo al tamaño. Y a nivel individual tenemos el antecedente del estudio de Piaggio que hablamos hoy, de un 22% que más o menos es el que se mantuvo de acuerdo a los hallazgos que encontramos nosotros. Dentro de los rodeos también ahí está la comparación con el ensayo anterior. Para el caso de la ganadería de carne, la seroprevalencia individual fue un 14%, con esa distribución de acuerdo al tamaño del rodeo. Y con esta, dentro de los establecimientos había un 13% que eran negativos, y la mayoría se ubicaban con una prevalencia interrodeo de un 37% y de un 30% para lo que tienen menos de 15%, un 37%, y de 15 a 25%, 30%. La seroprevalencia predial en la ganadería de carne es un 86%, o sea, muy alta. Y comparando con los datos anteriores del 2006, de un estudio de Bañales, se vio que se mantiene bastante similar, un 13.9% contra un 14.3%. Esta es la distribución de acuerdo a la seroprevalencia dentro del rodeo. Y a nivel predial vemos que aumentó un poco de un 69% a un 86% que encontramos ahora. Esto es lo mismo que hoy, es una placa a manera de resumen. La seroprevalencia a nivel de lechería, a nivel de ganadería de carne, de los animales y de los predios, como un resumen de los hallazgos, ¿no? Y podemos concluir que el Neospora canino está presente en forma endémica en todo el país, que como ya se dijo, la principal vía de transmisión es la vertical, pero que la vía horizontal jugaría así un importante papel, que hace que se mantenga la enfermedad de la población durante el tiempo, ¿no? Comparando este estudio con los anteriores. Estos datos que mostramos para el caso de la neosporosis van a ser usados para poder identificar posibles factores de riesgo, factores asociados a la presencia de la enfermedad, de manera de poder dar una explicación de por qué se presentan y también alguna medida de manejo que pueda controlar la enfermedad. Las enfermedades virales que relevamos fue IBR y BBD. Para el caso de los tambos, la seroprevalencia predial es muy alta para IBR, también para BBD, como decir que casi todos los establecimientos tienen algún animal positivo. Esa es la distribución entre los estratos de acuerdo al tamaño. Para el caso de lechería, la seroprevalencia individual es de un 75% para IBR y 81% prácticamente para BBD, con esa distribución también de acuerdo a los estratos por tamaño. Ahí vemos que hay una diferencia significativa de acuerdo al tamaño, cuando el establecimiento es más grande es mayor esa prevalencia. Para el caso de IBR, la seroprevalencia individual es de un 75.5%, como dijimos, y esa distribución de acuerdo al tamaño que también es significativa, ya que los establecimientos más grandes presentaban una seroprevalencia individual mayor. Y acá específicamente para IBR hicimos una discriminación entre aquellos establecimientos que decían vacunar y los que contestaban negativamente. Y ahí vemos que obviamente la seroprevalencia es mayor en aquellos que vacunan, porque hay interferencia de la vacuna cuando nosotros testeamos los anticuerpos. O sea, podemos decir que ese dato de los no vacunados, o sea, establecimientos que no vacunaron, puede darnos más una aproximación a la realidad, ya que los otros obviamente están interfiriendo en la prueba. En la encuesta se vio que los establecimientos que vacunaban fueron el 38%, sobre todo en establecimientos más grandes y donde más se practica la vacunación. Esta distribución de acuerdo a la prevalencia dentro del rodeo, y lo que vemos que la gran mayoría se encuentra con unas seroprevalencias altas interrodeos. Además, un 20% de los establecimientos presentó el 100% de las pruebas positivas a IBR y un 15% todas las muestras se encontraron positivas a BBD.
Para el caso de la carne, a nivel de predios, también es altísima la seroprevalencia, tanto para IBR como para BBD. Para el caso de IBR, a nivel de animales fue un 66% y un 83% prácticamente para BBD, con esa distribución por estratos, donde también se vio que había diferencias, siendo que los predios más grandes tenían mayor seroprevalencia entre rodeo. La individual, como decíamos, para el caso de IBR, dijimos hoy que 66%, con esa distribución que también se repite que estos más grandes son los más seroprevalentes. Y como hoy vimos para el caso de la lechería, para la carne también discriminamos de acuerdo a los establecimientos con antecedentes de vacunación y sin antecedentes de vacunación. Y ahí vemos lo mismo que hoy, que obviamente que los que vacunan están interfiriendo en los test porque tienen prevalencias más altas, y capaz que establecimientos que no practican la vacunación nos dan más una aproximación a la realidad. En ganadería el porcentaje de establecimientos que vacunan es menor, un 16% del total, siendo que los establecimientos más grandes son los que más practican esta medida de control. Esta es para la ganadería de carne la seroprevalencia de las dos enfermedades, donde otra vez se muestra que en la mayoría de establecimientos la seroprevalencia es muy alta. Y otra vez había establecimientos que tenían todas sus muestras positivas, el 100%, el caso de IBR fue un 10% y un 38% para BBD, o sea que había muchos establecimientos que todas las muestras resultaron positivas a los test. Esto, bueno, es medio complejo, pero es el resumen de todas las seroprevalencia para las dos enfermedades, de acuerdo a si es leche o carne, y a nivel individual y predial. Pero como un golpe de vista nada más se puede ver de que, que las tasas son muy altas, ¿no? Para el caso de IBR tenemos antecedente que ya hemos citado varias veces, y ahí vemos que entre 2005 y 2015, para el caso de IBR, estamos usando esto de ganadería para carne, la seroprevalencia individual aumentó del 36 al 66 y a nivel predial bajó un poco, pero se mantiene obviamente alta. Casi todos los establecimientos mostraron algún animal positivo. Para BBD, también ganadería carne, la seroprevalencia individual también subió del 67 al 82% y la predial ya era muy alta hace unos años y se mantiene la tendencia de que está muy difundida en el país. Ahora voy a presentar algunos datos de la encuesta que decimos que cuando se iba a los predios, además de tomar obviamente las muestras de sangre, se realizaba una encuesta, hay una cantidad de preguntas, muchas de las cuales eran las mismas que se habían llevado a cabo hace unos años, de manera de poder también comparar comparar el tiempo algunas de las respuestas. Para el caso de la ganadería de carne, lo primero que vemos es quién es el que responde, porque esto también es muy importante. Es importante la metodología de la encuesta, la validación de la encuesta, el entrenamiento de la persona que encuesta, pero también quién es el que contesta. En el caso de la ganadería para carne, vemos que está allí graficado el porcentaje. Los propietarios fueron la mayoría de los entrevistados, después a un familiar y capataz y encargado. Y este es el porcentaje de propietarios que estaban presentes en el establecimiento según los estratos de población bovina. Y ahí vemos que los predios más chicos era donde era más frecuente que el propietario estuviera presente. De esa manera, bueno, podemos tener una idea de los resultados que se obtuvieron frente a las preguntas que le hacía el encuestador. Y entre ellos se preguntaba sobre la percepción que tenían referido a los abortos, si han visto abortos. Y habíamos que para la ganadería de carne, como estamos hablando, casi el 35% han observado abortos. Lo que se le preguntaba era el número de abortos, o sea, no es un porcentaje, obviamente que los predios más chicos el número de abortos sea menor, pero era para tener una estimación de la cantidad de abortos observados y después poder hacer un análisis viendo el impacto que podía tener. La media fue un 3.7 abortos por año. Las causas a las que estoy diciendo que respondía el encuestado,
La gran mayoría era desconocida, pero había también causas nutricionales, venéreas, la leptospirosis, la brucelosis y otras. Esto es la percepción que tenía el entrevistado de cuáles eran las causas por las cuales se habían abortado sus animales. Hay una alta proporción, más de un 39%, que declaró haber tenido algún antecedente de enfermedades reproductivas. Ahí están las más importantes que fueron relevadas. De manera después poder hacer una estimación frente a los resultados serológicos y los resultados de laboratorio. Y en cuanto a las vacunaciones, que era otra de las preocupaciones del proyecto, para ver cómo interferían en la eficiencia reproductiva y la presencia de las enfermedades y en los hallazgos serológicos. El porcentaje de predios que vacunan, al menos contra una enfermedad reproductiva, en predios fue un 29.7%, casi un 30% vacunaban, al menos con una de esas vacunas. Había una asociación positiva frente a los pedidos que contaban con el asesoramiento veterinario permanente, que fue, decimos, significativa. Esas respuestas fueron chequeadas después con algunas otras variables relevadas y fueron testeadas a ver si había una correlación que tuviera significancia, y esa fue una, que los establecimientos que contaban con el asesoramiento veterinario eran los que más vacunaban. Y había un porcentaje de 2.8% que vacunaba contra todas las enfermedades reproductivas. Allí está establecido por el estrato, de acuerdo a la población, quienes vacunaban, y se ve que los establecimientos más grandes son los que más vacunan en forma proporcional. Estas son las vacunas utilizadas, fundamentalmente contra lepto, contra las virales, contra campilo, y ese es el porcentaje de predios que vacunan contra estas enfermedades de acuerdo a su estrato, o sea, a la población que tienen. Entonces se ve para las 4 enfermedades en los estratos y el total representado gráficamente, que es lo que está en la tabla, ¿no? Y otra vez se ve que los predios más grandes son los que más vacunan. Para el caso de la lechería, esto es lo que relevamos de acuerdo al que contestaba al entrevistado. Vemos también el propietario es la mayor proporción, casi 2/3. Y se hizo las mismas preguntas y allí se vio que casi un 91% de los encuestados de los tamberos vieron al menos un aborto. Esa es la media de 4.4. Vuelvo a repetir que lo que aparece es el número de abortos y no la proporción, no el porcentaje. Obviamente entonces los establecimientos más grandes tienen mayor número de abortos. Y las causas probables de aborto, de acuerdo a la percepción del encuestado, la mayoría, como siempre, desconocida, pero había factores nutricionales. La leptospirosis fue nombrada casi un 10%, brucelosis, venéreas y otras. Cuando se preguntó sobre los antecedentes sanitarios en el establecimiento, el 41% declaró haber tenido alguna enfermedad previamente en su rodeo, con esas enfermedades que aparecen en la gráfica, sobre todo leptospira y neospora son las más nombradas. Y de acuerdo a la vacunación, vemos que en este caso el 77% de los productores vacunan al menos con una de las vacunas para reproductivas, o sea que es una proporción mayor. Es una práctica que está muy difundida, sobre todo, como se ve en la gráfica, también en establecimientos más grandes. Y hay un 6%, 6.6%, que vacuna contra todas las enfermedades reproductivas. Allí vemos que un 50% casi lo hace para la leptospira, después la tercera parte para las virales y 26% campil. Entonces, a manera de corolario de lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver como una conclusión primaria que la situación que se relevó anteriormente con un diseño y una metodología similar se mantiene en el tiempo en el país, o sea que no hubo cambios bruscos, a pesar de que han pasado varios años, en la presencia de seroprevalencia de todas estas enfermedades. Y
como parte del proyecto de investigación hay algunas actividades que se van a seguir en estos próximos meses, que está terminando el proyecto, para tratar de comprender y de ponerle a todos estos hallazgos, tratar de comprenderlos y poder sacar alguna conclusión y también algunas medidas de control, alguna medida de manejo para el productor y también para los colegas. Para ello vamos a tratar determinados análisis de la prevalencia dentro de los rodeos, como vimos hoy. Hay estudios dirigidos que estamos terminando ahora. Tomamos un grupo de establecimientos que tienen muy altos índices reproductivos, que tienen asesoramiento veterinario, que tienen registros buenos, sobre todo referidos a vacunación, y de esa manera ver en estos establecimientos que tienen resuelto varios de las trabas a nivel nutritivo y a nivel de manejo, a ver cómo puede estar incidiendo estas enfermedades y si la presencia de ellas es similar al resto de la población. Estamos terminando un análisis espacial para ver cómo se distribuyen en el terreno estas enfermedades. Como ya vimos, con las altas prevalencias, se puede decir que prácticamente es en todo el país, que no hay un clúster, que no hay conglomerados espaciales que puedan explicar la presencia de estas enfermedades en el territorio. Y también es complejo, pero por lo menos comenzar a trabajar en ponerle números a estas enfermedades de manera de relevar el impacto económico que tienen y ver si las medidas que se pueden aconsejar realmente tienen una relación costo-beneficio que las haga atractivas para el productor. Y este proyecto creo que también da soporte a otros estudios más adelante, a algunas actividades que desarrollamos los veterinarios en el territorio, que acá son algunas que se nos ocurrieron, que va a servir de base para los investigadores que trabajan en estos temas y poder comparar incluso con lo que pasó en el país anteriormente, como lo vimos, pero también con lo que pasa en la región. El equipo que trabajó en el proyecto, hay dos compañeros del INTA que también nos mostraron sus datos, y bueno, está bueno tomar este estudio como una línea de base para investigaciones futuras, ¿no? También, bueno, para tener los datos relevados por la encuesta como una base de datos, un banco de sueros que ya tenemos hecho desde 2015, que después se puede usar para otras enfermedades. De hecho fue usado para estimar la prevalencia de paratuberculosis y de leucosis, o sea que es un banco que está a disposición y que es útil para chequear estas enfermedades y en el futuro otras, de manera de tener, bueno, una base de datos potente para estudios posteriores y obviamente para el monitoreo de estas enfermedades. Y además, como dijimos hoy, para hacer un análisis económico de cómo impactan estas enfermedades en los sistemas productivos, en la lechería, en la ganadería, hacer una estimación de cuáles son los costos y cuáles son también los costos que implica intervenir en ellos. O sea, como dijimos, establecer una relación costo-beneficio de cuáles serían las medidas más prácticas y más económicas para implementar a nivel de establecimientos. También para realizar estudios sobre las causas de aborto y la evaluación de las medidas de control que puedan mitigar esa presencia, esas pérdidas a nivel del productor. Y por último, también creo que sirve para los productores, para saber, para tener una fotografía de qué es lo que sucede a nivel de sus predios, pero a nivel del país, a nivel del sector de lechería o de ganadería, a nivel de su estrato en cuanto a población animal, y también para los veterinarios como un soporte para discutir una cantidad de medidas de manejo, de intervención, y si realmente creo que puede servir para discutir incluso un poco más qué es el futuro de la cría vacuna en Uruguay,
de manera de tener relevados estos problemas y ver cómo inciden y cómo poder superarlos. Así que gracias, anduve bien el tiempo.